La idea de esta charla es poder comentarles a ustedes, a emprendedores, a empresas. También hubo muchas personas que no levantaron la mano cuando hizo la pregunta Daniel. No sé si hay trabajadores de la salud, de equipos de salud. Si es así, levanten la mano. Bueno, ahí creo que los que más levantaron la mano. Y después lo otro, estudiantes, por ejemplo, ¿no? Bueno, también. Muy bien, lo quería para referenciar el público. La cuestión es que, la pregunta es, ¿qué estamos haciendo desde el gobierno nacional? ¿Qué estamos haciendo como política pública en este punto de la telesalud, ¿no? Que de alguna manera es una disciplina innovadora. Si bien tiene más de 20 años, creo que todavía es algo innovador. Cuando hablamos de innovación me encanta una frase de Agres, de Alberto Agres. También me acompaña Erika Cosi, no la hemos presentado, es médica cirujana y trabaja en el equipo de telesalud. Y Alberto Agres decía algo interesante con innovación. Él decía que dentro de innovación había dos características, o dos categorías, descubrir e inventar. Y él decía que una era verdadera y la otra podía ser verdadera o falsa. Él decía que descubrir siempre era verdadero, porque era visualizar un fenómeno que hasta entonces no se veía, mientras que inventar podía ser verdadero o falso siempre y cuando la invención se ancle en una necesidad, ¿no? En una necesidad puntual, en un problema específico. Bueno, de esto ustedes seguramente lo saben, pero es importante mencionarlo acá porque el Ministerio de Salud viene reconociendo una problemática hace mucho, mucho tiempo. Telesalud, como política pública, empezó estrictamente a finales del 2014, continuó más allá de los gobiernos, es una muy buena noticia. ¿Qué significa que la telesalud sea una política pública? Bueno, el concepto primero de política pública, ¿no? Que un bien general alcance a todos, a todas, ¿no? De manera equitativa, pero sobre todo de manera ecuánime, o sea, primero los que menos tienen y después a todos, ¿no? Digo esto porque muchas veces se nos pregunta, bueno, mi institución, mi ámbito no cuenta con esta solución. Bueno, porque estamos llegando, primero tratando de acortar estas brechas, llegar a los que más necesidades tienen para mejorar la brecha de salud y después llegar a todos, digamos, a todos los establecimientos. Eso es una política pública, garantizar, conseguir garantías, que lo que se demuestra que es bueno, que lo tengan todos los profesionales y las instituciones en este punto. Y bueno, identificar el problema, ¿no? Que parece lógico que todos lo conocemos, pero a veces innovar es una pequeña solución para resolver un problema viejo o también nuevo. Y en este punto, la distribución de especialistas del país es un problema antiguo, pero que cada vez más se acrecenta. Ustedes saben que hay 4 médicos cada 1000 habitantes en la Argentina. Es un número óptimo. La Organización Mundial de la Salud nos felicita. Ahora, también todos ustedes saben que hay lugares, ciudades, localidades que tienen más de 10.000 habitantes y no hay ni un médico. Bueno, ese es un problema. ¿Qué innovación pensamos ante ese problema? Y la innovación no es solamente tecnológica, o mejor dicho, no es tecnológica, muchas veces es organizacional y la tecnología tiene que venir a colaborar. Pero digo esto porque de esto voy a hablar. O sea, telesalud es nuevos modelos organizacionales acompañados con nuevas tecnologías. Entonces esto también es importante, cómo pensamos la telesalud y la telemedicina. Si le preguntamos a la academia, si le preguntamos a investigadores, creo que hay más de 114 términos de telemedicina. Nosotros pensamos que lo que decía recién, nuevos modelos organizacionales, nuevas tecnologías para disminuir las brechas en salud, ¿no? Y que para que la salud de la gente no dependa de dónde nació, sino que, digamos, libremente pueda tener y acceder a la misma salud de calidad en cualquier lugar donde haya nacido, ¿no? En ese sentido, los beneficios de la telesalud, como se lo imaginarán, no sé si todos conocen la telemedicina, la telesalud, digamos, la definición más tradicional es el uso de las tecnologías de la información y comunicación para el uso de las ciencias de la salud, pero sobre todo para disminuir brechas en distancias, dice la definición de la OMS. A nosotros nos gusta más pensar brechas en oportunidades, porque digo, las distancias pueden ser cortas, pero las oportunidades muy distintas. En Buenos Aires es una jurisdicción donde eso se nota muy, muy taxativamente, ¿no? Muchas veces se piensa la telemedicina y la telesalud en zonas rurales y remotas, por supuesto, pero también ver cómo pensar para disminuir esas brechas dentro de lugares digamos, en distancias de kilómetros muy pequeñas. Obviamente, lo tengo que decir, la telesalud es un modo más, no viene a reemplazar, esto lo decimos
los que caminamos este trayecto sabemos que no viene a reemplazar ni el acto médico ni el recurso humano, lo sabemos, pero muchas veces hay que decirlo en palabras porque aparecen los rápidos detractores por uno u otro motivo y se suben a esa cuestión que no lo vemos así, como en general no lo vemos así con las tecnologías. Y obviamente pueden ser usadas para uno u otro fin. Acá, en este sentido, nosotros vemos estos beneficios puntuales, o sea, tratar de acompañar a estos profesionales, porque además hizo un estudio donde decían, bueno, los médicos no se descentralizan y no se organizan en otros lugares porque cobran poco, generen puestos de trabajo, y eso hay un montón de estudios que demuestran que no es el único motivo por el cual un médico no va a ir a trabajar a uno u otro lugar. Hay un montón de estudios, un montón de cuestiones culturales, de todo tipo, por lo cual hay gente que no va a ir a vivir a ciertos lugares. Entonces, bueno, ¿cómo llegamos, cómo las ciudades, cómo el conocimiento se distribuye y llega a estos puntos, ¿no? Para estas cuestiones, para mejorar el acceso a la atención, a especialistas, a la atención primaria, para tener posibilidades de tomar decisiones complejas con la mejor información, ¿no? Bueno, el tema de fortalecer redes sanitarias formales e informales. Si muchos de ustedes son médicos, les preguntaría si usan WhatsApp para comunicarse con otros colegas o con los pacientes se comunican con ustedes. Yo dudo que algún colega médico que haya acá no use WhatsApp para alguna de estas cosas, dudo terriblemente. Ahora, si eso es así, si se usa, es porque se identificó una necesidad, una oportunidad. Pero bueno, acá es donde la política pública, la universidad, tiene que alertar sobre los riesgos y los beneficios y en todo caso pensar cómo hacerlo, cómo normatizarlo y formalizarlo. Ustedes saben, los riesgos de WhatsApp para el ámbito de la salud son enormes. Y bueno, nosotros acá, ahora más adelante les voy a comentar qué proponemos para usar otra tecnología. Bueno, la educación, ¿no? La educación permanente. En términos puntuales, uno está alejado en un pueblo, en un centro de atención primaria, tiene que atender a un paciente, se pone en contacto con un colega con mayor experiencia por una problemática, se resuelve ese problema y se aprende. No hay mejor aprendizaje que haciendo algo, ¿no? Entonces, es muy poderoso todo esto que estamos hablando. Es innovación en esos términos también. Mejora de calidad de atención y bueno, disminuye traslados innecesarios. Bueno, acá básicamente comentarles cómo implementamos la telesalud como una política pública. Muchos de ustedes mencionaron que tenía que haber un marco político, digamos, normativo. La verdad que este año, a partir de enero del 2019, se emitió una resolución que para nosotros es gigante, es un hito enorme, grandísimo. Lo que pudimos hacer es emitir el Plan Nacional de Telesalud como una estrategia de política pública, como un marco, como una hoja de ruta, como un proyecto de al menos 4 años que tenga objetivos, componentes fundamentales y ejes estratégicos, que plante la telesalud donde nos permita avanzar con cierto resguardo y con una contención del Estado Nacional. Por eso lo digo con este entusiasmo, porque es un hecho histórico. Pocos países de América Latina tienen planes nacionales de telesalud y nosotros a partir de enero somos uno de ellos. ¿Cómo trabajamos en esta hoja de ruta? Con 3 aspectos que están ahí. Uno, que todas las provincias tengan también de a poquito una estructura orgánica, que también las provincias tengan un lugar donde referenciar la telemedicina y la telesalud, que no crezcan estas iniciativas desfragmentadas individuales que lo único que hace es seguir desfragmentando el sistema de salud, pero ahora con nuevas tecnologías. Entonces, eso lo estamos logrando, ahora vamos a ver algunos resultados. Básicamente que los ministros designen referentes por resolución ministerial, con roles y funciones, más allá del nombre y apellido. Eso es un hito muy, muy importante, como les decía. Después, el otro eje importante es cómo gestionamos este plan, en términos de cómo hacemos capilarizar las tecnologías hasta el último punto, empezando con la mayor necesidad y llegando a todos, en definitiva, tanto el ámbito público como privado. Y, obviamente, medir, evaluar, analizar lo que estamos haciendo para poder darle sostenibilidad en el tiempo. Una cuestión que no dije en el primer eje es la creación del grupo asesor, acá lo veo a Tilio. El grupo asesor es un espacio natural, dependiendo del ministerio, donde ámbito público, privado y universidades discuten estas temáticas, de telemedicina puntualmente, discuten cómo, digamos, los riesgos, los beneficios, incluso escriben documentos y normativas. Ya se publicó el primer documento de este grupo asesor que se llama Recomendaciones para la atención a distancia entre el médico y el paciente utilizando tecnología en tiempo real, como por videoconferencia. Un documento de 20 páginas, llevó mucho trabajo, participó CADIME como tantas otras entidades. Así que
para dar representatividad a este plan, para que no sea un plan escrito desde un lugar central, sino realmente participativo. De hecho, así tenemos como esta estrategia otras con las provincias. Bien, un poco les decía algunos resultados. 16 provincias de 16 jurisdicciones, de 24 jurisdicciones, tienen ya un referente designado de Telesalud por el ministro. ¿Qué hacemos con las provincias? Bueno, vamos un paso a paso para tratar de empezar a coordinar, articular las experiencias, de mucho tiempo en algunas provincias, pero en base a un plan sanitario, ¿no? Un proyecto sanitario. Ustedes saben que los ministerios de salud tienen lo que se llaman sala de situación, que es súper interesante. Son mesas redondas con muchas personas, estadistas, epidemiólogos, sociólogos, antropólogos, donde ponen sobre la mesa todos los años, cada 3 o 6 meses, los problemas que van surgiendo en la provincia. Bueno, ¿cómo articula la tecnología con estas salas de situación? Acá está una foto sobre el grupo asesor que les comentaba, el documento que les hacía mención. Y después, bueno, estuvimos escribiendo, algunos publicamos y otros se van a publicar durante este año, documentos técnicos. O sea, ¿cómo se institucionaliza una política pública? Voluntad política, institucional, de autoridades, firmas, documentos, decretos, resoluciones, disposiciones, pero también con documentos, guías de buenas prácticas. Bueno, de a poco estamos trabajando diferentes documentos que hay. Por ejemplo, ya está publicado en nuestra web y los otros van a salir pronto. Que tiene que ver, por ejemplo, cómo implementar telesalud desde un hospital hasta en una jurisdicción, ¿no? Y ahí recomienda una serie de pasos. Esto es gestión del plan. Miren, lo que queremos llegar a hacer es que cada establecimiento de salud, cada efector de salud, hay 20.000 establecimientos de salud en la Argentina, 10.000 públicos y 12.000 privados, eso es más o menos. Nosotros estamos trabajando, inicialmente pensamos a trabajar con los públicos, naturalmente. Por un montón de motivos, también porque los privados tienen que ver cómo articulan, cuáles son las reglas del negocio, etcétera, cuestiones que escapan a lo que nosotros podemos decir y opinar, pero con el público todo en ese sentido parece ser un poco más simple, por lo menos en esta primera etapa. De los 10.000 públicos ya pudimos instalar estas tecnologías que son simples, en realidad no son grandes innovaciones, videoconferencia y plataformas de chat, en 906 nodos de una red. Bien, y cuando les digo comunicarse a distancia, les digo un hospital del impenetrable en el cual estuvimos con el equipo de Telesalud. Entendí por qué le dicen el impenetrable al Chaco, 60 kilómetros lo hicimos en 6 horas. Después les digo por qué, pero fue increíble. Y con 4G tenían internet, con el aplicativo que desarrollamos junto, en este caso, el Ministerio de Modernización. Los médicos hacían consultas de este centro de salud, donde había una médica para 6.000 habitantes, con el hospital de mayor nivel de complejidad del Chaco, ¿no? Que es el Castelán. Incluso justo fue la médica, es experta es una pediatra del Castelán, y está la médica de allá del centro de salud, que hacía la consulta en vivo por plataforma, si bien tenía la médica al lado, pues estábamos entrenando el uso de la plataforma. Así que bueno, están los hospitales con problemáticas enormes que tiene. A ver, la gente no viaja y mucha gente de ciertos lugares no va a ir al hospital ni porque tenga rutas ni helicópteros, porque deciden estar en su lugar donde viven. Y si la salud y si le puede llegar a ellos de esta forma, mejor. Y si no, o sea, no es un problema a veces solamente de que tengan o no tengan acceso al mayor nivel de complejidad. También tiene que ver cómo las comunidades entienden cómo tienen que ser atendidas. Y en ese sentido, la tecnología viene a respetar modos de trabajo de ellos y a fortalecerlos, ¿no? Bueno, dentro de las tantas otras cosas que hicimos, nosotros tenemos esta red de telesalud, está compuesta por 900 y algo de nodos, como decía, y hospitales centrales muy importantes, como el Hospital del Cruce, como el hospital de Clínicas, como el Hospital Posadas, el Garrahan, donde son hospitales que tienen sus propios proyectos, que están trabajando muy muy bien con la telemedicina y además articulan y aportan su conocimiento a la red. Por ejemplo, el Hospital del Cruce es el hospital que más videoconferencias de educación, teleeducación, aporta a la red de telesalud. Es grandioso el trabajo que están haciendo, un hospital de tanta complejidad y bueno, y otros hospitales también. El Posadas, bueno, el Garrahan tiene una historia larga. Y esto es lo que se está creando, esto es un análisis de grafos, de cómo se conectan y se generan comunidades de aprendizaje mediante videoconferencia, que también es muy interesante.
Bueno, ¿cómo seguimos generando esta política pública? Incorporamos la telesalud, telemedicina a un plan estratégico que tiene, creo que desde 2006 o 2008, 2007 creo que es, que se llama Plan Sumar, Programa Sumar, que ahora cambió de nombre y se llama Programa PASE, Plan Ampliado de Cobertura de Salud, que básicamente es un plan de calidad, que para 70 prestaciones médicas que se hagan en un centro y que estén registradas y se hagan de una tal manera, el Estado le da un incentivo. Es un incentivo. Por ejemplo, una cesárea, que puede salir mucho dinero, pero si se hace con ciertas características, el Plan Sumar le aporta 2.000 o 3.000 pesos. No es poco. ¿A quién? A la institución. Es un plan de mejora de calidad del Estado Nacional. Incorporamos la telesalud y entonces, ahora, a partir del 1 de septiembre, cada vez que se haga una consulta entre un punto y otro punto por una plataforma, porque tiene criterios y estándares de calidad, y se cierra ese circuito, se va a pagar tanto el que originó la consulta como el que respondió, digamos, la consulta, al origen y al destino. Bueno, eso también es grandioso, es un hito muy importante porque habla de una decisión política de fortalecer esta estrategia porque reconoce que es muy necesaria y válida. Bien, la plataforma viene funcionando en una versión, una primera versión. Se hacen más o menos 1.200 teleconsultas en todo el país, en esos 900 nodos. 1.200 teleconsultas entre profesionales. Nosotros trabajamos el concepto entre profesionales por mes, 1.200 por mes. Se hicieron este número desde el 2016, que estaba implementada la plataforma anterior, finales de 2016, y ahora hay una nueva versión. Acá Erika Cosi trabaja un concepto interesante que es cómo nutrimos el contenido en esta red por medio de programas. Erika, ¿querés charlarlo vos así? ¿Qué tal? Buenos días. Muchas gracias por el espacio. Bueno, avanzando con justamente uno de los componentes del Plan Nacional de Telesalud, la implementación de la plataforma de teleconsulta, las consultas que los profesionales puedan originar desde el centro inicial pueden transitar o navegar a través de la plataforma mediante los programas, donde se establece el problema o el trastorno a consultar y así poder recibir la asesoría de las instituciones de referencia nacional, como mencionamos anteriormente. De hecho, los dos programas centrales son el de clínica médica y de pediatría porque absorben absolutamente todos los diagnósticos en función de que no queden fuera de contexto alguna consulta. Pero, obviamente, dentro de estas instituciones de referencia nacional, los programas específicos que son la fortaleza de cada institución brinda la amplitud de su servicio a través de la telemedicina, colaborando justamente con el fortalecimiento de estos equipos de salud y de cada miembro del equipo de salud, porque no solamente los médicos son los que pueden elevar una consulta, sino kinesiólogos, psicólogos, enfermeros, por lo cual es una herramienta complementaria a la actividad asistencial de cada uno y de cada centro con sus recursos y con sus faltas. Por ello, justamente convocamos a utilizar la plataforma que tiene el resguardo de todos los datos sensibles que se transitan a través de ella, porque son los datos de las personas, tanto de la población ciudadana como de la población asistencial. Gracias, Erika. Bueno, y como ven ahí los nombres, los programas que están habilitados son grandiosos. Realmente, no sé, acá los trabajadores de la salud que ven esto deberán entender que tener un programa de obstetricia, de cardio, de teleinmunología, bueno, etcétera, los que leen ahí, disponibles para todos los establecimientos públicos del país que se vayan sumando, hoy 900 y algo, es muy importante, ¿no? Ayer estuvimos en Misiones y estuvimos con una médica que atiende en una población de 10.000 habitantes, se llama Pozo Azul. Y la primera pregunta, nos saludábamos, porque además es alguien que conocía acá de la universidad. Y cuando nos saludamos le dije, te tengo que hacer una pregunta, es la única pregunta que necesito. Primero, ¿cómo estás? Bien. La segunda, ¿hay internet? Sí, listo. Vamos, sentémonos que tenemos mucho para hablar. Ya terminamos, ¿no? Entonces, el tema era ese. O sea, si tenían internet, teníamos un montón para charlar. Y bueno, por suerte tenían internet en el pueblito de Pozo Azul de Misiones.
Bueno, la plataforma funciona, es súper interesante, porque no es una plataforma para hacer una comunicación entre un punto y otro. Puede representar, se crean las redes como casi como un juego, donde uno va poniendo los hospitales según los niveles de complejidad y las relaciones con flechas que se van haciendo en función de las necesidades de la provincia, porque una provincia puede tener una topología de red en estrella y otra tipo un rizoma y otra tipo, o sea, cambia, la plataforma se puede adecuar a la necesidad. Un programa un hospital tiene ciertas especialidades, dice, mira, yo tengo fortalecido neurología, armo el programa. Del otro lado está el profesional de la salud que cuando tiene un usuario, ¿vieron las aplicaciones que machean parejas, que buscan candidatos? Bueno, la plataforma hace lo mismo. Ya termino, ¿eh? Sí. Uno tiene el problema y lo sube a la plataforma. Y la plataforma busca, en el espectro del problema definido por SNOMED, busca si encuentra un programa que resuelve, si pregunta, dice, se me pone la piel de gallina, porque dice, has encontrado una solución para el problema. Y ahí se ponen a dialogar, los médicos, abre un chat y dialoga. Pero lo más importante es que tiene estándares internacionales para el cuidado del dato digital en salud. O sea, está construida con todos los estándares de interoperabilidad, incluso para poder, digamos, comunicarse con sus historias electrónicas propias. Bueno, y ahí empieza a abrir los caminos y se empieza a abrir la red. Creo que esta es una de las últimas diapositivas. El uso de la nueva plataforma empezó en junio, sigue ahora, ya casi están 20 provincias, 20 jurisdicciones ya la están usando. Estos son los nodos que usan la plataforma, de los 900 y algo, porque los otros restos para llegar a los 900 tienen videoconferencia, consultas totales. Hoy ya hay 1.200, esta es una diapo que la presenté a finales de agosto. O sea que está creciendo enormemente, es el uso de la nueva plataforma, bueno, visitas a terreno, las personas que capacitamos, ahí están justamente las provincias, y los programas que más se usan son, como decía Erika hace un ratito, pediatría y clínica, y también ya está viendo redes interprovinciales, y estamos haciendo programas sumamente interesantes para la triple frontera, para cárceles, para contexto de encierro. Estamos haciendo cosas muy interesantes con la plataforma. Bien. Bueno, esto es el concepto de teleeducación, ¿no? Esto es una red de videoconferencia. Fíjense, la plataforma es una tecnología asíncrona, como el mail, y la videoconferencia es una tecnología en tiempo real, sincrónica. Esto son Ateneos, y bueno. Esta sí creo que es la última, o casi la anteúltima. Entonces, la telesalud como una política pública, una hoja de ruta, un mapa de acción, documentos, los resultados que estuvimos mencionando y la tecnología dando soporte, bien en la base de este proyecto, según la estrategia no solamente nacional, sino de las provincias. Y con todos los estándares, interoperabilidad, seguridad, genera reportes, dashboard, es parametrizable y uno de los estándares es HL7 y SNOMED. Tenemos una página. Hay un montón de desafíos. Los desafíos puntuales, tenemos que empezar a medir calidad. Obviamente la evaluación de impacto en los proyectos de salud son complejos, son difíciles. Tenemos que ir hacia ahí. Tenemos que generar esta articulación universidad-hospitales. Tenemos que tratar de involucrar más a la comunidad. Todavía estamos entre profesional por un montón de cuestiones también legales que hay que desandar, y tenemos que ir dándole discusión a esas cuestiones legales entre la atención a distancia, ¿no? Hay muchas posturas ante eso. Bueno, modelos, seguir pensando modelos diferentes para enfermedades crónicas no transmisibles, oncológicos, etcétera. Modelos que vayamos creando, quizás con estas dos o tres pocas tecnologías. Acuerdos jurisdiccionales, cobro por prestación, legislación, los dos desafíos de seguir pensando cómo se incorporan en el ámbito privado a estos proyectos y cómo generan cobros por prestación y cómo lo articulan con la economía de la institución es fundamental. Todavía estamos con ese tema un poco está inexplorado, pero vamos a avanzar. Y lo mismo con legislación. Por ejemplo, si yo atiendo a un paciente a la distancia y le pasa algo al paciente, ¿de quién es la responsabilidad? Del médico que me preguntó,
el consejo que le di yo como especialista, bueno, esas cuestiones están saldadas en algunos países, pero sigue habiendo diferentes controversias. Por lo pronto son consultas entre equipos de salud, como una interconsulta, y en eso no hay ningún problema. Está avalado por la ley. Bueno, eso era lo que les quería contar. Muchas gracias. Felicitaciones. Despedimos a ambos doctores entonces.